voy a realizar el trabajo y entonces el trabajo es, el examen oral es sobre su trabajo. Lo que yo tengo que demostrar es que empezó autoría. De todos modos, debo decirles, jóvenes, que todos los ensayos que reciba van a ser sometidos a un sistema, perdón, pero ahora tengo que decirlo en todo mi salón, en mis clases, al sistema de coincidencias Turnitin, para garantizar que se trata de un ensayo original. Si ustedes están tomando textualmente ideas de otro autor, me lo tienen que entrecomillar para que aparezca la cita correspondiente. Si está entrecomillado y aparece la cita correspondiente, entonces no se considera como plagio. ¿De acuerdo? De hecho, dime. Tengo una duda con respecto a eso. Fíjese que de repente saco ideas del mismo texto, Sí. pero lo pongo con mis palabras. Está Eso bien, también. eso sí está bien. Lo que estás haciendo es parafrasear, no estás tomando literalmente, sino lo que estás haciendo es parafrasear. Tú puedes parafrasear Ok. Si tú estás parafraseando el texto, entonces no aparece como coincidencia. Correcto. Y en ese sentido no tengo que poner ninguna cita ni nada por el estilo. Si tú estás parafraseando un texto, no. Pero puede a veces utilizarse la referencia. Tú estás tomando una idea que no es tuya, pero lo estás parafraseando, se puede dar cita al autor sin que necesariamente le pongas entre comillas, porque no es textual. Okay. ¿Me explico? Ponemos entre comillas cuando se trata de una cita idéntica. Okay. Hay dos posibilidades. Si tú parafraseas una idea larga y es una idea que no es tuya, valdría la pena poner la referencia, aunque no vaya citada. Si tú no estás tomando una idea decisiva o estás tomando, digamos, un conjunto del trabajo del otro, pero estás parafraseando, entonces no sería necesario poner la referencia. Okay. ¿De acuerdo? Y en dado caso de que quisiera poner un texto tal cual, sería entrecomillado. Entrecomillado y con su referencia. Y la referencia nada más es lo que nos dijo la vez pasada, que es poner la página. No, la referencia es autor, coma, año, coma y página, les dice, ¿no? Les dije cómo íbamos a hacer la referencia, el citado, la citada. ¿De acuerdo? Sí. Checa tus apuntes de la pasada clase, ahí viene la forma de referencia. Tanto en el cuerpo del texto como al final. Todo lo que referencien ustedes tiene que aparecer al final en lo que llamaríamos bibliografía o referencia bibliográfica. ¿De acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, entonces vamos a trabajar el día de hoy la teoría política, o si se quiere, el pensamiento político de Rousseau. Será para mí la última clase del año, entonces siempre eso vale la pena celebrarlo, aunque nos dejará quizás algo de nostalgia, ¿no? Sí. Puede ser que deje algo de nostalgia, pero bueno, volveremos en enero. Ese es el sentido, digamos, que uno se plantea. Se va a trabajar un libro bellísimo que se trata el contrato social, ¿de acuerdo? Si ustedes lo leen exclusivamente para esta clase, bueno, me parece un fin plausible. Pero si ustedes lo dejan de leer para toda la vida, me parece que quizás no fueron atrapados por el mensaje de Rousseau. Se trata de una de las grandes obras y quizás de las obras más bellas escritas en la historia del pensamiento político. Porque Rousseau no solamente apela a la razón de los virtudes, sino Rousseau al mismo tiempo apela a las emociones, al corazón de las personas. Yo diría que Rousseau es el último de los románticos, y en ese sentido su pensamiento estaría en el horizonte de lo que podríamos denominar el romanticismo político. Para aproximarnos a la obra de Rousseau, el contrato social, ¿ustedes ya siguen leyendo libros físicos o ya leen todo virtual, jóvenes? Yo sigo Físicos, bueno, tú porque eres de mi generación, yo ya somos físicos, veteranones, ¿no? De los compañeros físicos o virtuales. Físicos, copias. ¿Sí? redes sociales, Ya en las redes sociales. Bueno, para trabajar el día de hoy el pensamiento político de Rousseau, les propongo el siguiente itinerario de trabajo. Hablar un poco sobre el contexto en el cual se escribe su vida y su obra,
y dar cuenta de por qué resulta en un curso de introducción al pensamiento social y político relevante, importante, leer a Rousseau. Y después leeremos a Rousseau en el contexto del modelo contractualista. Primer momento, estado de naturaleza. Segundo momento, sociedad civil corrupta. Tercer momento, contrato social. Y finalmente, o más bien, tercer momento, el poder soberano y la salida de la sociedad civil corrupta, el ingreso al poder soberano, que llamaremos república, a través de un contrato social. ¿De acuerdo? Vamos a desplegarlo de la siguiente manera. Tenemos primero un estado de naturaleza, que en el caso de Rousseau es evaluado de manera positiva. Se trata de un momento no político. Cuando hablamos del estado de naturaleza, se trata en buena medida de una hipótesis de trabajo contrafáctica, es decir, no se trata de una teoría histórica, sino de un modelo de representación de la política a partir, digamos, de contrafácticos. Un primer momento que sería el estado de naturaleza y un segundo momento que denominaremos la sociedad civil, y le vamos a poner un adjetivo: corrupta. Esto puede resultar paradójico porque casi siempre nosotros evaluamos a la sociedad civil de forma positiva. Sin embargo, en el caso de Rousseau, la sociedad civil le pone un adjetivo, o digamos un apellido: corrupción. Y esa corrupción está asociada al proceso de civilización, ¿no? Digamos, la civilización, en vez de valorarla positivamente, Rousseau la, digamos, aprecia de forma negativa. En vez de que el hombre con la civilización mejore, empeora. Ese es el argumento fundamental que presenta. Y la salida que ofrece a la sociedad civil corrupta Rousseau consiste en el llamado contrato social, que es, aquí aparecen las características propias de ese contrato. ¿De acuerdo? Bueno, hablemos algo sobre el contexto. ¿Cuál es el contexto en el cual se inscribe la vida y la obra de Rousseau? Estamos hablando del siglo XVIII. Si bien Rousseau nace en Ginebra, vive una parte importante de su juventud en adelante en Francia, en París. Por eso el contexto en el cual podríamos nosotros ubicar su vida y su obra son los albores de la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Es decir, estamos en el preludio de lo que denominaríamos la crisis del antiguo régimen, un régimen de corte feudal, sustentado en el poder de monarquías absolutas, y el germen de una nueva era, de un nuevo régimen, que sería en este caso la República. Y eso es importante porque la obra de Rousseau se convierte en un heraldo muy importante de la Revolución Francesa de 1789. Muchos de los grandes valores de la revolución, igualdad, libertad, fraternidad, encuentran sus raíces o sus fuentes de inspiración precisamente en la obra de Rousseau, de suerte que puede ser leída la obra de Rousseau no como una obra de conservación social, de mantenimiento, digamos, del status quo del antiguo régimen, sino una obra dirigida, en cambio, a la transformación del orden social, una obra de cambio social. Y por eso los revolucionarios lo tuvieron como un punto de referencia. Pero no solamente es un punto de referencia para la Revolución Francesa, sino también se sabe que las guerras de independencia llevadas a cabo en América Latina, por ejemplo, en la Nueva España, tuvieron entre sus, digamos, más principales exponentes la obra de Rousseau.
Se sabe que, por ejemplo, Morelos, cuando escribió Los sentimientos de la nación, en donde condena la esclavitud existente en la época de la Nueva España, tiene como una de las fuentes de inspiración la obra de Rousseau. Y al mismo tiempo, las independencias llevadas por San Martín o otros libertadores, en el caso del sur, pues tienen también un punto de referencia. Bolívar también tienen un punto de referencia en la obra de Rousseau. Entonces, es una obra que pone en tela de juicio algunos de los fundamentos políticos, económicos y acaso morales del antiguo régimen, una sociedad feudal, monárquica, atrasada, y que sientan los cimientos, por lo tanto, de un nuevo modelo, o si se quiere, de una nueva idea de sociedad. ¿De acuerdo? No solamente podríamos nosotros reconocer la importancia de Rousseau como un precursor de la revolución, sino también Rousseau sería parte de una tradición, de una larga tradición de pensamiento político. Y en ese sentido podríamos nosotros destacar la importancia de Rousseau a la luz de lo que podríamos llamar el republicanismo democrático. Rousseau es heredero de una antigua tradición que proviene desde Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, autores importantes de la revolución de independencia de los Estados Unidos como Jefferson. Rousseau es parte de ese sistema, que es en este caso la doctrina de la república, es decir, uno de los autores que defiende precisamente un modelo de Estado republicano en el doble sentido de la palabra, tanto república entendida como la cosa pública, o si se quiere, la cosa del pueblo, y república entendida en un sentido más restringido como una forma de Estado opuesta esencialmente a la monarquía, ¿no? Las formas de Estado más comunes de nuestro tiempo pues son precisamente las distinciones entre monarquía y república. Y Rousseau es defensor precisamente de muchos de los grandes principios de la tradición republicana. Pero además le da un acento muy especial Rousseau, porque mientras hay republicanismos más de corte aristocrático, es decir, que sustentan el gobierno en una asamblea de los pocos, en el caso de Rousseau se trata de un republicanismo democrático. O sea, Rousseau es defensor de una república, digámoslo así, radicalmente democrática. Y utilizo la expresión radicalmente porque Rousseau defiende un modelo de democracia distinto. Nosotros podemos distinguir esencialmente, haciendo cortes muy amplios, dos grandes modelos de democracia. Lo que algunos han denominado la democracia de los antiguos, que es una democracia que nace especialmente en la Grecia antigua, en la ciudad-estado de Atenas, y que se trata de una democracia directa. Los ciudadanos se reúnen en la asamblea para participar de las decisiones colectivas, y por lo tanto es un modelo de democracia en donde la titularidad de la soberanía descansa en la mayoría y el ejercicio de la soberanía descansa en la mayoría. No se da una disociación entre quien es titular del poder soberano y quien ejerce el poder soberano. No así sucede, en cambio, en la democracia moderna, porque cuando hablamos de la democracia en los modernos, no hablamos de una democracia directa, sino una democracia representativa. Es decir, la soberanía sigue descansando en los ciudadanos, pero los ciudadanos no ejercen su soberanía en primera persona, sino lo hacen a través de la elección de sus representantes. Por lo tanto, se habla de una
democracia representativa. Un poco los fundamentos constitucionales que aparecen para el caso mexicano, ¿no? El artículo 39 de la Constitución mexicana señala explícitamente que la soberanía radica en el pueblo. Ahora, ¿cómo ejerce la soberanía del pueblo? Eligiendo a sus representantes. Vamos a decirlo de otra manera. El próximo año, en el mes de julio, el pueblo mexicano, conformado por la totalidad de los ciudadanos y las ciudadanas, ejerceremos nuestro poder soberano. ¿Cómo? Asistiendo a votar. Pero nosotros somos titulares de la soberanía. Pero ¿cómo ejercemos esa soberanía? Yendo a votar por nuestros representantes, que serán presidente de la República, gobernador o gobernadora de la Ciudad de México, senador de la República y diputados, que son nuestros representantes por el Poder Legislativo o nuestros representantes para el Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Bueno, ese es como el sustrato principal que aparece en la obra de Rousseau, y es importante porque Rousseau es crítico precisamente de la noción moderna de democracia. O sea, Rousseau defiende en el siglo XVIII la pertinencia de un modelo de democracia directa. O sea, la república que defiende Rousseau es una república democrática, pero no de naturaleza representativa, porque Rousseau estaría en contra de esa distinción entre titularidad de la soberanía y ejercicio de la soberanía, entendiendo por soberanía aquel poder que es último. El soberano es el poder que no tiene por encima de sí mismo otro poder. Por lo tanto, el poder último en el cual no hay nadie por encima de él es el soberano, y es soberano porque toma decisiones de carácter vinculante. ¿En tu casa eres soberano? Sí. ¿O compartes la soberanía con tu esposa? No, es compartida. Sí. O sea, hay dualidad ahí. Existe un poder soberano en dos, bicéfalo, de dos cabezas. Democracia compartida. Democracia compartida. ¿Y ustedes toman las decisiones últimas? Sí, siempre tomo. Ahora, casi siempre alguien toma la decisión. No, lo que pasa es que no es cierto que es una democracia total, ¿eh? O sea, no, a los hijos no se les gobierna democráticamente. O sea, tú puedes gobernar democráticamente la república, pero gobierna tu casa democráticamente, sometes a consulta las decisiones de tu casa, todas. no todas, ¿eh? Entonces, no todas, porque hay decisiones muy personales que se tienen que tomar, muy personales. ¿Monarquía, democracia o democracia? Monarquía democrática, ¿no? Una duda. Bueno, digamos monarquía constitucional. Porque no puede haber monarquía democrática, porque donde gobierna uno no hay democracia. Pero no confundamos, la casa no es un espacio democrático. Tampoco las universidades, ¿sí, jóvenes? Hay ciertos espacios. A ver, yo podría decir, vamos a someter a consulta sus calificaciones. No sería correcto. Podría ser un demagogo, es decir, podría ganarme el favor de ustedes poniendo a consulta las calificaciones, pero no me parece correcto. O sea, en una república, en un estado creo que hay que aplicar la democracia, pero en una universidad yo creo que vale un gobierno mixto. Mitad monárquico, mitad aristocrático y mitad democrático. Es más, la UNAM tiene algo de gobierno mixto. El monarca en la UNAM es el rector, la aristocracia en la UNAM es la junta de gobierno, la democracia en la UNAM se expresa en el consejo universitario. Pero es una democracia representativa porque no todos votan por sus autoridades. Es una forma muy especial. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Entonces, el contexto, en la era de las revoluciones, la Revolución Francesa, las guerras de independencia en América Latina. La importancia es parte de una tradición que es la tradición republicana, pero le pone un acento, una república democrática
digamos, recuperando muchos de los supuestos de lo que era la democracia de los antiguos y no la democracia de los modernos. Ahora bien, para reconstruir su pensamiento lo podemos hacer a la luz de una representación, de una, digamos, de un modelo. Vamos a ver la relación entre modelos y realidad y la relación entre modelos y pensamiento. Todo modelo, por definición, es una reducción de complejidad. O sea, la realidad siempre es compleja, el pensamiento es complejo, pero para tratar de digamos, identificar las aristas principales de la sociedad o de un pensamiento, nosotros lo podemos representar a través de un modelo. Y lo que hemos venido trabajando en las sesiones anteriores y en la sesión de hoy es un modelo de representación de la política al que hemos denominado modelo justnaturalista y contractualista. Es decir, un modelo que supone que los hombres en el estado de naturaleza gozan de un conjunto de derechos naturales, justnaturalismo, doctrina del derecho natural, y también un modelo contractualista, es decir, un modelo que supone que el origen del estado no está en la naturaleza, como se pensaba en la tradición antigua, sino el origen del Estado es un contrario. El Estado es un artificio, el Estado es una creación, por lo tanto hay una inversión de sentido. Mientras en el pensamiento político antiguo, el todo, la polis, era anterior al individuo, en tanto que el hombre por naturaleza era un animal político, en las sociedades modernas se da una inversión, porque se parte del principio de que el individuo existe, preexiste al Estado, goza de un conjunto de derechos y por lo tanto el Estado es una creación. El hombre no es fruto del Estado o de la polis, sino el Estado moderno es fruto del Estado. Es decir, el Estado no es parte de la condición natural de las cosas, sino el Estado es una creación, es decir, un artificio humano, una creación humana. Dicho de otra manera, el Estado no siempre ha estado ahí, entendiendo la palabra Estado como situación. Nosotros podemos entender el Estado como comunidad política o podemos entender el Estado como situación. Si decimos, ¿cuál es el estado del tiempo? Lo que estamos fraseando es cuál es la situación del tiempo. Pero si decimos cómo funciona el Estado mexicano, no estamos utilizando la palabra Estado como situación, sino estamos utilizando al Estado como comunidad política. En la definición fuerte del Estado, todo Estado se compone de una soberanía, un poder soberano que se ejerce en el marco de un territorio, que sería algo así como el límite de validez espacial del ejercicio de la soberanía, y está dirigido a una población, que vendría a ser algo así como el límite de validez personal del ejercicio de la soberanía. Es decir, el soberano ejerce la soberanía en un territorio dirigido a una población. El Estado mexicano tiene un poder soberano que se ejerce en un territorio que sería la República Mexicana y dirigido a una población, a la población mexicana y quienes estén residiendo o transitando en el país. Porque las leyes mexicanas también son soberanas, no solo para los mexicanos, sino para quienes radiquen en México o quienes transiten en México. De la misma manera que si nosotros radicamos o residimos o transitamos por Estados Unidos, nos sometemos no a las leyes de México, sino nos sometemos a las leyes de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el Estado norteamericano es soberano en su territorio, igual que el Estado mexicano. ¿Sí? Bueno, dicho lo anterior, entonces, preguntas hasta aquí, chicos, chicas. Estamos grabando, ¿verdad? Sí. ¡Hola! Yo sí tengo una duda. En este caso, con lo último que mencionan sobre la soberanía, ¿cómo funciona entonces con las embajadas? ¿Esa misma soberanía del país somete a las embajadas? Sí, si tú, por ejemplo, a veces ha sucedido que se da en algún país un golpe de Estado y entonces la población entra a una embajada. No puede el país en donde se encuentra la embajada invadir. Las embajadas son parte del territorio nacional. O sea, la soberanía comprende el territorio nacional, las aguas,
porque hay una soberanía sobre las aguas que colindan con el país, y también tienes una soberanía espacial. Sobre el espacio aéreo también el Estado mexicano es soberano. Si alguien quiere entrar a aguas mexicanas, requiere de permiso explícito. Si alguien quiere entrar al espacio aéreo mexicano, requiere de permiso explícito. Y lo mismo sucede con las embajadas o con los consulados. Cuando tú vas a una embajada de México en otro país, estás en México. Cuando tú entras a la embajada de Estados Unidos en México, estás en Estados Unidos. Por ejemplo, la policía mexicana no puede ingresar a la embajada norteamericana, o la policía de Estados Unidos no puede ingresar a la embajada mexicana porque sería violatorio del territorio nacional. Por cierto, ahorita que toca ese tema, tengo una duda de que, un poquito fuera de lugar, pero que tiene que ver. Ahorita, ¿quién sería dueño de la luna? Si llegara... ¿Quién sería dueño de la luna? No sé, hay una canción de R.E.M. que se llama El hombre de la luna. No sé si esa nos podría... No tengo la más puta idea de quién sea. No, ¿sabe por qué? Porque en algún momento se había mencionado que Estados Unidos, por haber llegado primero en la apariencia, podría ser... Yo entiendo que los planetas nadie es dueño de nada. O sea, ¿quién es dueño de Marte? Exacto. Bueno, profesor, entonces, perdón, entonces como... El universo. Entonces, como dicen que se venden monedas, terrenos en otro lado, espaciales y cosas. Bueno, son... ¿Cómo hacen eso? Pues son fraudes. Siempre la posibilidad del fraude tiene límites inimaginables, entonces... Bueno, pero por ejemplo ahorita que Elon Musk tiene la idea de colonizar Marte o la Luna, no me acuerdo. Yo supongo que hay algún tipo de tratados internacionales con respecto al espacio aéreo. Digamos que habrá algún tipo de legislación internacional para, digamos, cuando se hacen viajes interplanetarios, cuando se llega a otro lugar, habrá algún tipo de tratados internacionales. Tratados que te permitirán acceder, pero no asumir que tú eres el dueño de ello. Okay. ¿No? Porque el principio que tú estás llegando es el principio, el primero llegado, primero servido. El que llega primero, ¿no? Como juegan las sillas, el que primero se sigue en la silla es último. No. Entiendo que hay tratados internacionales de espacio aéreo universal que establecen, digamos, ciertas normas. Y entre esas normas entiendo que se establece que nadie es, o sea, que no habría un propietario terrenal, no hay un terreno, un país o una persona que pudiera atribuirse el derecho de propiedad sobre el universo o sobre los planetas o sobre los satélites del planeta. Lo que tenemos, por ejemplo, es una estación una estación en la cual pueden llegar diferentes países, ¿no? En el espacio aéreo hay una estación, ¿cómo le llaman? Espacial, en donde pueden llegar diferentes países. Supongo que habrá una norma que regule esa estación espacial para ver quiénes pueden llegar o no pueden llegar, ¿de acuerdo? Pero bueno, concentrémonos por ahora en los asuntos de la Tierra y dejemos para otro momento los asuntos del universo. Regresando entonces Regresamos a la Tierra y digamos los asuntos del universo. Bueno, Thomas Hobbes procede, como hemos señalado, a partir del modelo hobbesiano. Solo que el modelo hobbesiano se destacaba por dos momentos, un estado de naturaleza y una sociedad civil. Eso no sucede en el caso de Rousseau. Porque Rousseau establece tres momentos. Primero nos habla de un estado de naturaleza, un segundo momento, una sociedad civil corrupta, y un tercer momento que nosotros podemos llamar el poder soberano, la república. Aquí visualmente no lo tengo, lo voy a poner después, porque no me da espacio, porque quería poner este anuncio. Primer momento, estado de naturaleza. Segundo momento, sociedad civil corrupta. Tercer momento, república o poder soberano. ¿De acuerdo? Hemos dicho que el estado de naturaleza es un momento positivo, pero además es un momento es un momento no político. Y es un momento de original pureza, sucesivamente degenerado con el
proceso de civilización. ¿Cuál es la característica fundamental del estado de naturaleza? En el estado de la naturaleza prevalece la figura humana del buen salvaje. Aquí encontramos una distinción no menor entre Hobbes y Rousseau, porque mientras Hobbes sostenía que en el estado de naturaleza prevalece la figura humana del hombre como lobo del hombre, es decir, reconocía en el hombre atributos negativos, en Rousseau, en cambio, en el origen, reconoce atributos positivos en el hombre al que denomina el buen salvaje. El hombre en su origen era bueno. Vivía en armonía con la naturaleza. Raramente se enfermaba, porque si el hombre está en armonía con la naturaleza, entonces lo que había es una relación de equilibrio. La enfermedad, bajo esta clave de lectura, es cuando el hombre entra en desequilibrio precisamente con la naturaleza. El hombre vive en equilibrio con la naturaleza, y la naturaleza sería una suerte de nodriza generosa, es decir, hay recursos naturales suficientes y el hombre se vale de esos recursos naturales. El hombre vive en el eterno presente, es decir, no vive agobiado en el eterno presente, no vive agobiado por el pasado, ni tampoco deposita demasiadas expectativas en el futuro. Lleva una vida simple, una vida sencilla, en armonía con la propia naturaleza. Bueno, en el estado de naturaleza se trata fundamentalmente de un mundo asocial, es decir, no existen en el estado de naturaleza relaciones sociales permanentes, no hay lazos sociales permanentes. ¿Por qué razón? Porque esencialmente el buen salvaje en el estado de naturaleza es independiente, ¿no? Hay un principio de independencia. ¿Y de dónde viene la independencia? Es decir, que no se establecen relaciones de dependencia. Pues el buen salvaje en el estado de naturaleza es autosuficiente. Si el hombre puede satisfacer por sí mismo sus principales necesidades, entonces no establece relaciones de dependencia, o lo que podríamos denominar relaciones de dominación. O sea, si yo, digamos, voy al río y en el río encuentro el agua, si voy al bosque y en el bosque encuentro la madera, y si voy a la selva y encuentro los frutos suficientes, entonces no hay conflicto con los demás hombres, y por lo tanto cada quien satisface por sí mismo sus necesidades. Eso genera independencia, en tanto que la gente es autosuficiente. Si hay ausencia de relaciones sociales, entonces el estado de naturaleza es un momento racional. Podemos utilizar también la expresión pre-racional. La racionalidad no existe en el estado de naturaleza. Lo que existe en el buen salvaje son los instintos, porque las pasiones o la razón nacen con la civilización. La racionalidad, o un tipo de racionalidad, es la facultad o la capacidad que tienen los hombres para, digamos, de ciertos premisas obtener determinadas consecuencias, de ciertos medios obtener distintos fines.
pero los hombres no establecen relaciones racionales, no establecen relaciones instrumentales, la racionalidad no aparece, tampoco aparecen las pasiones. ¿Qué es en lo que vive el hombre? El hombre vive en los instintos. Si en el estado de naturaleza no hay relaciones sociales permanentes, dado que los hombres son independientes y autosuficientes, y por lo tanto la racionalidad no aparece, en tanto que los hombres viven guiados por su instinto, entonces el estado de naturaleza también es un momento amoral, o si se quiere, pre-moral. La moralidad siempre es una categoría relacional, porque la moralidad es aquel campo que nos permite distinguir el bien y el mal, ¿no? Pero nosotros siempre identificamos lo bueno en oposición a lo malo y logramos distinguir lo malo en contraste a lo bueno. O sea, no tenemos nosotros una definición de bien por sí misma, sino nosotros somos capaces de identificar el bien en contraste con el mal. Algo bueno. También la moral, la modernización, el avance es como destrucción de la moral. Sí, de hecho lo comentaba. Nacimiento de la moral. Nacimiento de la moral. Algo que para ti sea bueno. Ayudar a los demás. Algo malo. Ser apático. Ser apático. Algo bueno. Tomar agua. Algo malo. Robar. En cualquier caso. ¿Algo malo? ¿Algo malo? Ay, no sé, es que justo me cuesta como... Pero eres una, vamos a decirlo, eres una mujer moral. Sí. ¿Sabes distinguir el bien y el mal? Pues creo que sí, es una idea. Incluso han escuchado ustedes la expresión cruda moral. ¿Por qué crees que existe la culpa? Porque transgredimos lo bueno, ¿no? Porque somos sujetos morales. Si no fuéramos sujetos morales, no tendríamos cruda moral. O sea, si yo me pongo una borrachera, pueden pasar dos cosas. Obviamente, con una borrachera puede suceder, lo que sucede es una cruda física. Se deshidrata el cuerpo y entonces viene una cruda física. Pero también con la borrachera puede venir una cruda moral. Oye, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Oye, que te quitaste y te bajaste los pantalones. No me acuerdo. Alguna vez en algún antro se quitaron la camisa. Y dije, oye, cabrón, lo que hiciste ayer, no. Yo grité, viva la libertad de empezar a jugar. La libertad, ¿no? Chingada, ¿no? Hasta un momentito de libertad. Un momento de libertad. Que le sale un caro, ¿no? Sí, y porque viene la cruda moral. Es ser cruel con las emociones de los demás. Eso podría ser algo más, por supuesto. Y además Rousseau, porque Rousseau habla de un principio que lo hablaremos ahorita, que es la piedad. Ahorita vamos a ver ese tema. ¿Algo bueno? El equilibrio en las escuelas. El equilibrio. Entonces tú eres aristotélico. ¿Soy qué? Aristotélico. O sea, entre los extremos para ti es importante el equilibrio. Sí. Muy bien. ¿Algo malo? Engañar. ¿El qué? Engañar. El engañar. En cualquier caso, ¿sería malo mentir? Porque recuerda que Platón diría que no siempre la mentira es injusta. En algunas ocasiones valdría la pena mentir, ¿no? ¿Cómo me quedó mi corte de cabello? Precioso. Me llamó mucho la atención lo que dijo aristotélico. O sea, Aristotélico. Que es mantenerse como en una cuerda floja. No hay intermedio. No. O sea, no hay extremos. No, lo que dice Aristóteles es que lo de en medio es lo mejor. El equilibrio. Este y este. Este es un extremo. Aquí podemos poner la extrema, para usted sería la izquierda, sí, ¿verdad? La extrema izquierda, y aquí podríamos poner la extrema derecha.
El fascismo, el nazismo y el estalinismo. Lo del medio es lo mejor. Por eso Aristóteles habla del gobierno de la clase media. Sí. ¿No? Entre las posturas extremas, ¿sí? Entre las posturas extremas, a veces dice Aristóteles que lo mejor es tomar decisiones, pero que está en el medio. O sea, un equilibrio. Esta es una situación de equilibrio. ¿Me explico? Entre el extremo, siempre puede haber dos posturas extremas. Alguien que diga A y alguien que diga B. Y tú puedes decir, lo mejor es AB o lo mejor es BA. ¿Me explico? O sea, la franja que estaría de aquí a aquí. Tú puedes decir, extrema derecha, derecha, centro derecha, centro, centro izquierda. Yo, por ejemplo, me ubicaría aquí. De hecho, no sé, creo que sí era Aristóteles el que comentaba que lo mejor es que estuvieran los aristócratas siempre en el poder, porque eran los que de alguna manera tenían el mayor conocimiento, eran las personas más cultas, más preparadas para poder llevar En algunos campos los sabios podrían tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, en las escuelas me parece que los sabios pueden tomar ciertas decisiones. Sí, sin embargo, en tiempos modernos eso se ha corrompido y de porque alguna... hay, digamos, el gobierno de los técnicos, que es la otra parte, ¿no? Sería un extremo, ¿sí? El gobierno de los técnicos. Entonces ahí la palabra mediar, ¿no? Mediar. Es lo más juicioso, ¿no? Mediar y Justo. el justo medio, ¿no? A ver, los adolescentes toman decisiones extremas, ¿no? Los adolescentes suelen tomar decisiones extremas. Queremos el mundo y lo queremos ahora. Por supuesto que, y entonces tú lo que dices, entonces justo medio. A veces, a ver, el amor suele ser extremo, ¿no? Suelen ser los extremos. Pero a veces uno tiene que manejar un juicio, ¿no? O sea, el amor sería te amo o te odio. Serían como los extremos, porque el odio sería la contraparte del amor. Y a veces se necesita un cierto equilibrio. Te voy a poner el equilibrio. El primer amor, que es el amor platónico, es un amor extremo. ¿Por qué? Porque uno da todo. Tú estás en el amor platónico. Ya no pasa. Ya no pasa. Chócalas. Muy bien. Pensé que todavía estás viviendo el amor. Ya pasó esa etapa. Fíjate, amor platónico, porque Platón habla de la república perfecta, y estamos en el amor platónico como el amor perfecto. Es un amor extremo, ¿no? Bueno, a veces se necesita un poco de equilibrio. O sea, porque alguien puede decir, es que yo te di todo, y la otra persona te podría responder, pero es que yo no te lo pedí. O sea, ¿cómo es que tú diste todo? Es que yo di todo por ti. Pues te equivocaste. Fíjate, si yo le doy todo el amor a la otra persona, ¿con qué amor me quedo? Con nada. Y no sería que deberíamos de comenzar con el amor propio, con el amor a uno mismo. Sí. O sea, si yo no me amo a mí mismo, o sea, yo te di todo mi amor, entonces te dejaste de amar a ti mismo. O sea, dale mucho amor al otro, pero date amor a ti mismo, porque si te quedas sin amor, sin ti mismo, entonces, o sea, le diste todo tu amor, ¿y con qué te quedaste? Nada. Es una posición extraña. Ni todo el amor, ni todo el dinero, tampoco la mezquindad. Tampoco se trata de la mezquindad. Y tampoco se trata de un ejercicio racional, de un ejercicio racionalizado. Es un equilibrio entre emoción y razón. Cuando a veces te dejas guiar por las emociones, bueno, tienes que establecer un cierto equilibrio. ¿Y quién te da el equilibrio? La experiencia. La experiencia te da equilibrio, ¿no, maestro? ¿Verdad? Sí. Si algo podemos tú y yo aventajarnos es el equilibrio de la experiencia. Así es. ¿Verdad? Acá nuestros amigos los jovenzuelos, porque nosotros tenemos desventajas, pero también ventajas. Equilibrio. Platónico, ya pasado. Así es. Experiencia, porque sabiduría es experiencia. Experiencia es sabiduría. No porque tú y yo seamos muy chingones, quizás somos, perdón, tú no, yo soy un pendejazo, digamos eso. Pero tenemos experiencia y la experiencia es sabiduría.
Todos nos apendejamos. Todos cometemos pendejadas, sí. Ahora bien, hay un límite de la pendejada. O sea, todos cometemos pendejadas, sí. Pero hay que reparar sobre la pendejada. O sea, todos nos equivocamos. Es de humanos equivocarse, por supuesto. Pero lo que me parece que ya erróneo es caer 2 veces en la misma piedra. Es decir, usted se equivocó, sí, porque es humano. Bueno, entonces repare en qué se equivocó. Bueno, y para eso se requiere análisis. ¿De eso puedo hacer mi ensayo? ¿Eh? ¿De eso pudo hacer mi ensayo? ¿Sobre qué? Pues de las pendejadas que hacemos. No, puede ser alguna nota a pie de página. Okay. Si te resulta ilustrativo hacer un pie de página, podría. Lo que quiero decir es que los seres humanos no somos dioses. Y en tanto que no somos dioses, nos equivocamos. Y los seres humanos cometemos muchas tonterías, por supuesto, hombres y mujeres. Ahora bien, me parece que el arte de la vida consiste en no repetir las tonterías que uno ha cometido. ¿Y cómo no repetir las tonterías que uno ha cometido? Pues hacer un análisis de tu propia vida. Autoanálisis, lo voy a decir más explícitamente, psicoanálisis. Bueno, me refería en general, o sea, los errores que cometemos, por llamarlo de un modo, pero trasladado a la época moderna. La idea es hablar de algún autor, ¿no? Sí. Ok, y ese mismo autor, basado en las experiencias de lo que se ha vivido en tiempos modernos, ¿se puede manejar así? ¿O? Puedes contrastar, pero puedes contrastar el pensamiento de un autor con alguna situación, experiencia, fenómeno moderno, eso es cierto. Pero lo que me gustaría del trabajo es que tú hagas una especie de reconstrucción analítica de algún concepto o alguna categoría. Que quizás para ilustrar ese concepto o esa categoría te valgas de ejemplos modernos, pero que no estudies el ejemplo moderno, ¿me explico? O sea, yo lo que quiero con el trabajo final es que ustedes demuestren que leyeron al autor, primero, que lo leyeron, segundo, que lo comprendieron, tercero, que pudieron plasmarlo en un trabajo por escrito. Y ya, si tú para ilustrar, contrastar, discutir, problematizar ese concepto de ese autor, te vales de ejemplos modernos, de acuerdo. Pero no colocamos la carreta delante de los bueyes, es decir, no pongas el ejemplo moderno y trates de ilustrarlo desde distintos autores, porque no es una clase de historia, es una clase de pensamiento. Y entonces, para una clase de pensamiento, estudiaremos autores y un tema, un problema, un concepto de un autor. Eso es lo que haremos. ¿De acuerdo? No lo tengo muy claro. A ver, de que una clase completa vamos a hacer el trabajo final. Tenemos 7 autores, Platón, Aristóteles, Cicerón, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau. Justo el que me ha llevado la atención es Rousseau. Problema. Bueno, entonces de Rousseau puedes trabajar su idea del estado de naturaleza, su noción del hombre como buen salvaje, su idea de la sociedad civil, la teoría del contrato social en Rousseau o la noción del poder soberano. Ese es el trabajo. Si es que eliges a Rousseau. Si tú eliges esto, y para esto necesitas ilustrarlo con ejemplos de la historia, bien. Pero lo primero que quiero que desarrolles es qué entiende Rousseau por esto. ¿De acuerdo? Sí. Si no te lo pongo más claro. Ya. Para poner el ejemplo de Rousseau, podríamos poner el ejemplo de Aristóteles, podríamos poner el ejemplo de Platón, podríamos poner el ejemplo de Maquiavelo, de Hobbes o de Locke. Pero ahorita lo estoy ilustrando por si alguien quisiera trabajar a Rousseau, porque también podría trabajar a Maquiavelo, o podría trabajar a Hobbes, o podría trabajar a Platón, o podría trabajar a Aristóteles, o podría trabajar delimitar. Autor, tema. Autor, concepto. Autor, problema. ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Entonces, el estado de naturaleza se caracteriza por la figura del buen salvaje, que es un hombre. Fíjense que he utilizado deliberadamente la palabra hombre porque no he utilizado la palabra mujer. Y ahora voy a decir por qué no he utilizado la palabra mujer. Que vive en el eterno presente. Es una situación asocial, es decir, ausencia de relaciones permanentes, en tanto que los hombres son independientes, en tanto que son autosuficientes. Es un momento arracional, en tanto que el hombre está gobernado por los instintos, y es un momento moral. ¿De acuerdo? Ese hombre vive en lo que nuestro autor
denomina el amor de sí. ¿Qué es el amor de sí? El amor a la especie humana. Y el amor a la especie humana, el amor de sí, se expresa especialmente en dos operaciones naturales que existen en el estado de naturaleza, o digamos dos leyes naturales. Es decir, en el estado de naturaleza podemos hablar de leyes naturales. ¿Y cuáles serían las leyes naturales que dominan en el estado de naturaleza? Bueno, esencialmente, vamos a poner aquí. La primera ley es una ley de autoconservación, ¿no? La ley de naturaleza dice que los seres humanos tienen que autoconservarse, ¿no? Principio de autoconservación, que es un instinto, ¿no? Lo que llamaremos un instinto de autoconservación. Y el segundo es lo que, recuérdame tu nombre. Melissa, algo que Melissa comentaba previamente, que tiene que ver con lo que Rousseau denomina la piedad. ¿Qué es la piedad? Dice, una de las leyes naturales que existen en el estado de naturaleza, según Rousseau, es la piedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que los seres humanos no podemos ser indiferentes ante el dolor ajeno. O sea, los seres humanos somos seres piadosos. El dolor que nos provoca cualquier ser sensible nos interpela. Puede ser el dolor de un ser humano, o puede ser también incluso el dolor de un animal, ¿no? Cuando vemos nosotros el sufrimiento de un animal, cuando somos testigos del sufrimiento de nuestra mascota, nos interpela, ¿no? Yo, por ejemplo, en Facebook participo de grupos de animalistas que defienden precisamente a los animales y lo que buscan es la protección de los animales bajo un principio de piedad. ¿Cuál es el argumento? Que en el momento en el cual perdamos la piedad, nos perdemos como seres humanos. Volvemos a lo peor de nosotros. Porque lo que nos distingue de las bestias, diría Rousseau, es que somos seres piadosos. Incluso los animales tienen piedad, ¿no? Uno puede ver el comportamiento de los animales como el dolor de otro animal, incluso que no sea de su propia especie, no les resulta indiferente. ¿Sí? El sufrimiento de otro animal interpela a otro animal. En dado que los animales no son seres racionales, pero sí son seres sensibles. Y por lo tanto, en tanto seres sensibles, gobernados por instintos, no son diferentes. Estas serían las dos, digamos, leyes naturales que reconoce nuestro autor. ¿De acuerdo? Leyes que aparecen en el estado de naturaleza. Este es el momento del estado de naturaleza. La pregunta es, ¿cómo pasamos a la sociedad civil corrupta? Este es un momento positivo, un momento no político, de armonía, dominada por la figura del buen salvaje, que vive en el eterno presente. No hay relaciones sociales permanentes, no existe la noción de racionalidad ni tampoco de moralidad. Viven en armonía con la naturaleza, en tanto que los seres humanos son independientes y autosuficientes, basados en el amor de sí y en las dos leyes de naturaleza, principio de autoconservación y principio de piedad. Fíjense qué interesante lo que nos dice Rousseau. El día que perdamos la piedad, estamos perdiéndonos como seres humanos. O sea, en el momento en el cual el dolor del otro ya no nos interpela, algo de nosotros nos estamos perdiendo. Claro. Por ahí andamos ya. Yo creo que hay algo de la condición humana que se está perdiendo porque somos una sociedad muy individualista, ¿no? Sí.
además individualista e indiferente. Y ese materialista. individualismo nos lleva a la indiferencia, porque permanentemente, quizás nos hemos blindado como un mecanismo de supervivencia. Es decir, ¿qué pasaría si no estuviésemos blindados frente al conjunto de injusticias que cruzan este mundo? Sería muy fuerte. Sacan a las calles y cuando uno sale a las calles uno puede ver injusticias permanentemente. Gente pidiendo limosna en la calle y que tú puedes ser testigo de su sufrimiento. Mujeres en situación, o sea, uno es testigo de relaciones asimétricas, de dominación y control sobre las mujeres, maltrato hacia los adultos mayores, violencia, maltrato hacia los animales. Es decir, somos. Y entonces un poco para sobrevivir a este mundo, lo que queremos es como, no quiero saber. Si supiéramos todas las injusticias de este mundo, no sé si seríamos capaces de resistir tanto dolor. ¿Me explico? Pero siempre has dicho que la ignorancia es felicidad, ¿no? La ignorancia es felicidad, sí, pero también la ignorancia es indiferencia. Y también dicen, la ignorancia sale cara. Sí, la ignorancia puede ser de cara. Entonces, ahí lo que tenemos es hasta qué punto establecimos ahora bien, otra vez, apelando a Aristóteles, un sano equilibrio entre yo no puedo saber todo, pero yo no puedo dejar de saber. Entonces, ¿qué sí debo saber y qué no? O sea, ¿qué áreas estoy dispuesto a saber y qué áreas no estoy dispuesto a saber, ¿no? Me mandaron en Facebook una página de violencia y yo dije, hasta aquí. O sea, porque la violencia puede llegar a formas brutales. Inimaginables. Ya no quiero saber más, ¿no? Es que es no saber qué hacer con eso que sentimos, ¿no? ¿Cómo trabajar nuestras emociones? Yo personalmente trabajo mis emociones en psicoanálisis, pero no todo el mundo hace psicoanálisis, ¿no? Llevo algunos años y entonces mi psicoanalista me dice, pues tú ya deberías de tomar algunos cursos para ser psicoanalista. Ya tengo 20 años en psicoanálisis personal. Y ya me dice, lo que necesitas es ser psicoanalista. Y yo dije, no sé si sería un psicoanalista. Porque tú dirías, porque al psicoanálisis no vas a divertirte, al psicoanálisis vas a sacar tu historia de vida. Y seguramente son historias complicadas, ¿no? A veces en UACM me buscan los estudiantes, oiga, me van a buscar. Yo supongo que para algún tipo de asesoría académica, no, a veces me gustan un poco, fíjese profesor, ¿qué hace? Fíjese profesor que cuando era niño eso se esto. Y entonces, muy fuerte, porque yo ya lo canalizo con un área especializada. Ahora, todo psicoanalista hace psicoanálisis, todo lo que te llega tienes que sacarlo, tú lo sacas. Yo le dije, yo no creo que sea muy bueno, porque yo me la pasaría llorando. ¿Sí me explicó? O sea, la tragedia del otro, quién sabe, quizás se hacen fuertes los psicoanalistas, ¿no? Les voy a decir una confesión, porque yo llegué al psicoanálisis hace 20 años con una historia de amor. Una chica me dejó y yo llegué como María Magdalena ahí derrotada, ¿no? Y ya con el paso de los años, yo le decía a mis hermanas, es que quizás no me entiendes. Me decía, sí te entiendo. Ya con el paso de los años, tengo muchos años con ella, me dice, ¿te acuerdas cuando me decías que no te entendía? Sí, no, pues perfectamente te entendía. ¿Por qué? Porque yo estaba pasando exactamente lo mismo que tú estabas pasando. Pero yo no te lo podía decir. A ti, lo mismo que te estaba pasando a ti, que te pusieron el cuerno, a mí me estaba pasando, me dijo psicoanalista. Y cada vez que tú venías, me abrías a mí la herida, pero yo no podía expresarlo contigo. Ya con los años me confesó, ¿no? Entonces, si alguien llega y te llega con sus problemas, también puedes generar no solamente empatía, sino que quizás los problemas que te platica el paciente son sus propios problemas. Entonces tienes que ser fuerte. Bueno, este es el principio de piedad. O sea, quizá la pregunta, un poco la reflexión sería, decía el Che Guevara, en cualquier lugar donde hay injusticias hay que estar ahí. ¿Quién sabe? Porque si no,
si viéramos y escucháramos todas las injusticias del mundo, no sé si podríamos levantarnos a decir. Porque injusticias en este mundo está lleno. No digo que no sepamos, pero quizá valga la pena no saber todo. Como no vale la pena saber todo, por ejemplo, de la pareja. Regla número 1, ¿con cuántos hombres o cuántas mujeres has estado? Pues, ¿qué te importa? Es mi vida. Es chismoso. No es un asunto de interés. Vean ustedes entonces la ecuación, que es la ecuación completamente a la ecuación de Hobbes. El estado de naturaleza es un momento de armonía dominado por la figura del buen salvaje. No hay sociedad, no hay sociedad como relaciones permanentes, no hay racionalidad, no hay moralidad. El hombre vive en el eterno presente, en el amor de sí, en sintonía con la naturaleza. Y entonces la pregunta que se formula a partir de Rousseau: ¿y cuándo se fue a la mierda el ser humano? O sea, ¿cuándo la manzana se pudrió? O sea, si nosotros éramos tan buenos, ¿cuándo nos echamos a perder? Ese sería como el argumento. Y entonces Rousseau incorpora a la civilización. Fíjense, Rousseau le da un carácter negativo a la civilización, porque cuando nosotros utilizamos la palabra civilización y sus derivados, le damos un sentido positivo. Decimos, se trata de personas civilizadas, atributo positivo, frente a personas incivilizadas o precivilizadas o anticivilizadas o no civilizadas, que le damos un atributo negativo. Sí. Por ejemplo, en algún caso raro de que, por ejemplo, hay tribus que están alejadas de la sociedad y no están regidas por un gobierno, pueden estar en un estado de naturaleza. Se podría decir que es una suerte de estado de naturaleza. Pero viven más felices. Habrá que ver. Fíjese que me llama la atención. Habrá que ver. Y recientemente han encontrado en el Amazonas grupos vivencianos. ¿Grupos qué? O sea, grupos de seres humanos completamente aislados de la civilización. O sea, grupos pequeños que no entraron en contacto con la civilización. Y que en apariencia no necesitan nada. Que en apariencia vivieron así y que reconstruyeron sus necesidades de otra manera. Ahora bien, lo que habría que preguntarnos es si la noción de felicidad con la cual nosotros crecimos es la misma noción de felicidad que ellos tienen. No porque lo seguramente su representación del mundo es distinta. Claro. Yo no me atrevería a establecer mediaciones para decir que ellos son mejores que nosotros o nosotros somos mejores que ellos. Yo lo que podría atreverme a decir es que son distintos y que su forma de ver el mundo es muy diferente. Ese estado de naturaleza podría representarse con grupos que no entraron en contacto con la civilización, que no fueron colonizados, que no entraron a la etapa de la revolución industrial. Diríamos que sí. Pues de hecho dicen que de esos grupos que lo que pasó fue que vieron como aviones, ¿no? Y les lanzaron lanzas y flechas, o sea, todavía muy primitivos. Hay un grupo en una isla que está frente a la India, que es un grupo que no permite que se acerque nadie. Y de alguna manera ya se les reconoció como o sea, la isla donde viven es como su reserva, porque no permiten el contacto con nadie más. Cualquiera que se ha acercado le han lanzado flechas. O sea, es un grupo que vive en una isla pequeña, que es parte de la India, pero que no está en contacto con nadie. O sea, algún jesuita, algún religioso que quiso acercarse con ellos para evangelizarlo, lo mataron. Ellos han decidido vivir esa forma de vida. Y la pregunta es, ¿nosotros tendríamos razones o argumentos para integrarlos a otro tren de vida? Yo creo que no, salvo que fuésemos testigos con evidencia suficiente de que sus relaciones están provocando, digamos, abusos, violaciones de derechos humanos.
porque resultarían intolerables, ¿no? Por ejemplo, si estos grupos practicaran canibalismo, podríamos decir, bueno, me parece que no habría razones para mantener, o sea, que podríamos encontrar razones quizá para alguna forma de mediación. Bueno, pero si ellos estuvieran de acuerdo con eso y lo vieran como un modo de vida natural. Podría ser. Ahí el problema son de las mediaciones, como condiciones distintas de la vida del ser humano, de la naturaleza, del hombre, de los dioses, pueden ser compatibles a partir de, digamos, diferencias. Bueno, lo cierto es que en el caso de Rousseau, el argumento principal es que con la civilización desaparece el estado de naturaleza. Un largo proceso histórico durante el cual el hombre adquirió sociabilidad, es decir, se establecieron relaciones sociales permanentes, racionalidad, es decir, se empezaron a hacer relaciones de cálculo basadas en los medios y los fines, hago determinada cosa, sigue determinada consecuencia, premisa, consecuencia, y moralidad, porque la moralidad en tanto categoría relacional supone relaciones sociales permanentes. Donde no hay relaciones sociales permanentes no hay idea del bien y del mal, porque la idea del bien es siempre relacional, es decir, el bien está en contraste del mal, el mal está en contraste del bien. Por lo tanto, dice Rousseau, la sociedad civil corrupta es resultado de un largo proceso de civilización, donde el ser humano sufrió una transformación radical. Oye, yo le agregaría lo que dice el filósofo Rafael Sánchez, que dice que... Rafael Sánchez. Ajá, el filósofo moderno Rafael Sánchez, que dice que además de la civilización sería la materialización. ¿La qué? Materialización. ¿Materialización de qué? Pues de los bienes, cuando empezamos a, digamos, una visión material del mundo basada en el control, dominio y expansión de los bienes materiales. Sí, eso sí, digamos, cuando valoramos, sí es una, digamos, cuando valoramos más lo material a los seres humanos en función de lo que tienen y no de lo que son. ¿No? La gente muchas veces se valora por lo que tiene y no por lo que es. De hecho era muy marcado y es de un tiempo muy corto para acá, donde la gente de repente chocaba. Es un ejemplo con respecto a los carros que luego ponían, que se chocaban y se bajaba uno y al otro y estás bien, no pasa nada, oye, pero pues tu carro, no te preocupes, está bien, cada quien con su golpe y se iba, ¿no? Sí. Y ahora apenas se tocan y ya le hablan al seguro, o se están peleando y cosas así, ¿no? Sí, y además tienen que ver con representaciones del mundo. En alguna ocasión me reuní relativamente reciente con algunos excompañeros de la secundaria y entonces utilizaban patrones de medición, que tal persona era muy exitosa. Y yo decía, ¿por qué? ¿Y cuál es el criterio para decir que tiene mucho dinero? Entonces, el único criterio para decir que la persona es exitosa es que tiene mucho dinero. O sea, la persona que no tiene dinero no es exitosa, porque quizás privilegia otras cosas en la vida. Él quizás tiene mucho dinero, pero es infeliz. Quizás esta persona tiene menos dinero, pero es más feliz. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿No? ¿Son los bienes materiales los que dan la felicidad? No lo sé. Quizás para algunos sí. Sí ayudan, pero no. Ayudan, sí, pero a veces cuando dices, cuando que la gente es en función de lo que tiene, uno siente que en el fondo hay un enorme vacío espiritual, claro, ¿no? Un vacío moral, porque solamente se reafirman las cosas y no las personas. Y eso supondría que toda la gente que tiene dinero es buena, no es cierto, que toda la gente que no tiene dinero es mala, no es cierto, que toda la gente que tiene dinero es exitosa, no es cierto, que toda la gente que no tiene dinero no es exitosa, no es cierto, porque si el único medidor que puede valorar, digamos, las capacidades y potencialidades del ser humano es el dinero, yo diría que es uno entre otros, y no sé si ese uno sería el más importante. Yo en mi historia personal, que no es ejemplo de nada, salvo para mí, nunca he puesto el dinero como un elemento central. Si hubiera puesto el dinero como elemento central, me estaría dando más. ¿Sí? O sea, hubo un momento en mi vida que te vas a la política o te vas a la academia y digo, voy a la academia. Oye, pero aquí me vale madre esto. ¿No? A veces uno va a decisiones radical. Por eso uno tiene que decidir en la vida. El dinero, lo de uno, pues atásquese usted, que le encanta. Y yo creo que por eso ya vienen ahorita
muchas frustraciones, ¿no? Porque tenemos como que, pues, muy centralizado de que el éxito es el dinero, o sea, forzosamente, ¿no? Pero pues no vemos que el éxito pues está en ser hasta mamá, ser papá, o sea, como que... O quizás el éxito no está en ser no mamá y en ser no papá. Bien, para alguien. Hasta la realización, ¿no? La realización de uno, y hay margen de subjetividad, y hay cosas que te hacen sentido y cosas que no te hacen sentido. Para algunos puede ser el dinero, para otros puede ser el amor, para otros puede ser, no sé, las drogas, para otros pueden ser otras cosas. Profesor, ¿usted ha leído Robert Kiyosaki? ¿Alguno de sus libros de Robert Kiyosaki? ¿Es un escritor? Sí, bueno, es un hombre rico que escribe su vida, Sí. en donde hace un planteamiento de cómo piensan los pobres y cómo piensan los ricos. Y y pone de una manera muy marcada el cómo nos enseñan a los que estamos en esta parte, donde salimos de aquí con la idea de ser trabajadores del gobierno o trabajadores de ellos mismos, ¿no? De los ricos. Y él dice que, por ejemplo, los ricos, que en este tipo de escuelas, en este tipo de enseñanza que tenemos, por eso hace rato le comentaba el tema del equilibrio en las escuelas, porque él menciona que a los pobres no nos enseñan lo que es el sistema financiero, a diferencia de los ricos, que le dicen, es que en vez de que estudies para ser un trabajador o un obrero, tienes que estudiar para generar, para poner negocios y para generar. El sentido del ahorro. Sí. El sentido de la administración de la economía doméstica. Fíjense, la economía en la antigüedad era la administración de la casa. Después salió de la administración de la casa. La crematística en Aristóteles era la administración de la casa. ¿Sí? Bueno, ¿con qué empezó? Con la civilización. ¿Y cuáles son los rasgos o los ejes distintivos de la civilización? Aquí teníamos el amor de sí. El amor de sí es sustituido por el amor propio. Fíjense, no es lo mismo el amor de sí, que es el amor a nosotros, como sociedad, que el amor propio, que es el amor al ¿Individuo? yo. ¿Cuántos selfies? Que ustedes son la civilización del selfie. En nuestra generación no existía el selfie. Imagínate que tú tomaras una foto a ti mismo. Era como una foto perdida. Quizás porque no teníamos acceso a los medios para tomar fotografías. Y resultaba cara. O sea, nadie se le ocurría fotografiarse en sí mismo. Y ahora ves a los chicos y a las chicas, ¿no? Levanta la boca, ¿no? Pero de arriba hacia abajo. Y regularmente todo el día, una vez llegó una chica, la hija de una amiga, 10 minutos chingue tomándose fotos. pero eso es para demostrar que son felices cuando no lo son. Bueno, lo que pasa es que aparentas lo que no tienes, o lo que no eres. Que la persona que es feliz no le sirve demostrar que es feliz. La persona que es infeliz quiere demostrar que es feliz. Así es. Entonces, el amor propio es el amor a mí mismo. Me llama mucho la atención, voy al Museo de Antropología, y en el Museo de Antropología en México está la Piedra del Sol. Entonces tienes una Piedra del Sol que es una obra maravillosa. Llegan los jóvenes y no le toman fotos a la Piedra del Sol, sino se toman fotos a ellos mismos frente a la Piedra del Sol. Ningún joven se detuvo un momento a verla. O sea, cuando uno está frente a la Piedra del Sol, lo único que tiene que hacer es tomar distancia y admirarla. Porque, o sea, la Piedra del Sol puede ser el motivo para una tesis doctoral. De esa piedra puede ser una tesis doctoral, estudiando su significado, su origen, sus figuras, o sea, todo lo que representa. Nadie se detuvo a ver la Piedra del Sol. Todos se pusieron por delante de la Piedra del Sol. Cuando está la Piedra del Sol, uno se pone por detrás, no se pone adelante. O sea, un poco de respeto y tú miras a la Piedra del Sol y aprendes. La gente ya no lo aprende. A mí cuando hay adolescentes en los museos, digo, no, lo primero que pasa en los adolescentes, se la pasan tomándose selfies y fotografías, que ya no puedes ir a un museo. Fíjese que algo que me llama la atención, de eso que comenta, últimamente muchos compañeros conocidos que se van, no sé, a Francia y están también en la Torre Eiffel,
Luego les he preguntado, oye, ¿quién la construyó? Porque, no sé, pues hubiera sido, no, y aprovechando. Y luego se mete eso en la cabeza también. Dije, si voy, iría precisamente a conocer. La ciudad, descubre la ciudad. Pero es que es la civilización del amor propio. Pero ya no tienes que irte a París. A mí me tocan los conciertos. No, estuve en el Corona Capital. Toda la gente está con el celular grabando y viendo y grabando y viendo. Digo, a ver, yo creo que deben de decir, a ver, pongamos una norma, nadie ponga su celular y sométanse a la experiencia de ver y escuchar música y sentir, vivir la experiencia de la música. O sea, la fiesta está aquí, ¿no? O sea, lo importante no es que ustedes presuman hacia afuera que están aquí, sino que ustedes vivan este vivir. Pero la gente ya no vive el momento. No, está haciendo una fiesta y la gente está subiendo a su Facebook que está en una fiesta. No, la fiesta está aquí. A los otros les vale un pito que tú estés aquí. Perdón por la expresión. ¿No? O sea, no les interesa. No, usted no presuma. Dime de lo que usted presume, te leeré lo que usted no es. ¿Me explico? Nosotros, por ejemplo, con mis amigos vamos mucho a festivales de música electrónica. Sí. Y ahí tenemos como la regla, ¿no? Si grabas como 3 videos esos de 15 segundos y guardas el celular y hasta que salgamos. Nada más para comunicarte y ya sale. Porque precisamente empezamos a ver, sobre todo en los últimos 5 años, empezamos a ver a muchos chavitos que nada más están así, ni siquiera saben quién están, ni saben qué están escuchando, ni saben qué están haciendo ahí. Nada más están así y ya. Sí, me pasó en el último en el Corona Capital, estuvieron los Chemical Brothers. Buenísimo. Yo trataba de verlo, tú con su celular. Bueno. Esto es el amor propio del que hablamos. El amor al yo, primero yo, después yo y al final yo. El narcisismo. Aquí es el amor a la especie humana. El amor de sí es el amor a la especie humana, asociado a la piedad. Aquí es el narcisismo. Estamos generaciones narcisistas. Primero yo y después yo. Pero también está como mal entendido el amor propio, ¿no? Porque si yo lo veo desde una manera como humana o existencialista, es conocerme a mí, apreciarme a mí, mi naturaleza humana, ¿no? Sí. Y quizá espiritual. Pero esta manera de ver el amor propio es totalmente superficial y justo hacia afuera, ¿no? O sea, como mal entendida. Claro, a ver, me parece que has dado en el clavo. ¿Necesitamos algo de amor propio? Sí. Mire, si no hubiera el amor propio, no me hubiera vestido. O sea, vengo mis zapatos, vengo mi clase, la preparo. No, si no hubiera venido aquí hecho un desmadre sin preparar la clase. No tiene amor propio. Sale a la calle, se pintan, se arreglan, no tiene amor propio. Si no tuviéramos amor propio, nos pasaría como Gregorio Samsa, que nos quedaríamos en casa convertidos en cucarachas. Necesitamos amarnos a nosotros mismos, sí, pero no demasiado. Bueno, o sea, no de esa manera. No de esa manera. ¿Por qué? Porque si no te amas a ti mismo, pues entonces no vas a poder amar a los demás. ¿Sí? Compañero, ¿tú estás viendo la clase o estás chateando? No, estaba viendo algo con una doctora que me pasó su cuenta y le estás resolviendo. Es que desde hace rato te veo, por eso los celulares me generan sentimientos encontrados. ¿Estás resolviendo un asunto personal? Sí, pero ya. ¿Ya lo cerraste? Sí. ¿Estás en la clase o estás resolviendo un asunto personal? No, ya. Ya, perfecto. Sí, porque estoy con mis estudiantes y a veces me traen las lecturas. Es que traigo las lecturas, entonces voy con ellos y están chateando conmigo. Digo, no puede ser. O luego lo están grabando y a lo mejor hasta se distraen. Puede ser. No, a lo que me refiero es un poco el argumento es, ¿necesitamos amarnos a nosotros mismos? Pues sí, porque si no seríamos cucarachas. O sea, uno requiere amor propio, pues sí. Tú estás dando una dimensión espiritual de conocernos, y el conocernos es amarnos, sí, pero tampoco amarnos demasiado. O sea, yo no me creo este jueguito del doctorcito, del doctor, ¿cómo está doctor? Chica de su madre. Yo soy Sergio. ¿No? Porque si te la crees, es ego, ¿no? es ego, ¿no? Yo soy más
más centro del universo, pues el centro de nada, sacaste tu libro y lo leerán 10 personas y punto. Te libera un poquito, te libera de ese peso, ¿no? Sí. Ahora, sí necesitamos querernos a nosotros. Mira, tan te quieres a ti mismo que estás aquí. Si no te quisieras a ti mismo, estarías ahorita de zángano en el sábado, igual que yo, ¿no? ¿Qué te dicen tus amigos? Pues quédate en la casa, a descansar. Y tú te quieres a ti mismo y tan te quieres a ti mismo que en un sábado donde te podrías estar descansando en tu casa, viendo televisión y comiendo palomitas, estás estudiando clase. ¿Por qué? Porque te quieres a ti mismo. ¿Explico? Pero tampoco hay que creernos demasiado. O sea, lo que quiero es... ahorita habló sobre el narcisismo, sobre que primero yo, después yo y siempre yo, ¿no? Sí. Pero dentro de la filosofía hay una parte donde se explica bien la diferencia entre el egocentrismo y el narcisismo, porque no son lo mismo, pero son muy diferentes. Sí. Porque según yo, desde lo que yo sé, el narcisismo es más como querer siempre tener la razón de todo y que los demás estén mal. A ver, nos vamos a las fuentes clásicas. Okay. Narcisismo viene de Narciso. Narciso se ve en el espejo del agua y se enamora de sí mismo. ¿No? ¿Cuántas horas frente al espejo, chicas, para maquillarse? Depende, ¿no? Sí, pero una mujer o un hombre que se maquilla todo el día y que sube todo el día fotos de sí misma, es como Narciso, que se ve en el espejo del agua y se enamora de sí mismo. ¿Qué pasa con Narciso? Narciso se enamora con sí mismo. Si tú estás enamorado contigo mismo, entonces ya no tienes amor para los demás. Por eso es donde decían que no nos podemos amar del todo, ¿no? Nos necesitamos amarnos a nosotros mismos, sí, porque si yo no tengo amor para dar. O sea, si yo no tengo un amor, primero tengo que amarme a mí mismo, porque el amarme a mí mismo es la condición de posibilidad para dar amor. Si no me amo a mí mismo, no tengo amor, entonces no puedo dar lo que no tengo. ¿De acuerdo? Yo no puedo dar amor si no me quiero. Si no me amo a mí mismo, no puedo dar amor. ¿Por qué? Necesito dosis de amor en mí mismo, autoestima, amor propio, para amar a los demás, pero no demasiado. Lo que te comentaba hace rato, no caer en los extremos, ¿no? No caer en los extremos, porque si todo el amor es para mí, entonces no puedo amar a nadie más, porque toda la dosis de amor la deposito en mí mismo. Ese es narcisismo. Pues es un poco lo que toca Montesquieu, ¿no? Que dice que ¿Montesquieu o Rousseau? No, Montesquieu. Sí. Que dice que la degeneración viene cuando abusamos de estos principios, ¿no? Que en un inicio pues son benéficos para nosotros. Uno lo trata con la igualdad, con la justicia y demás, pero creo que aquí también aplica igual, ¿no? O sea, al final el abuso es lo que degenera. Sí. Es como chiste de los argentinos, ¿qué es el ego? Y le responden, el ego es el pequeño argentino que llevamos dentro. ¿Y saben qué responde en argentino? ¿Pero por qué pequeño? No, el otro día hablaba con unos amigos cubanos de la distinción entre un cubano y argentino. ¿Por qué el argentino, y no el argentino genérico, sino el argentino porteño, nos resulta tan chocante? Por soberbia. El mexicano no admite la soberbia. ¿No está mi ley? Ahí tienes el caso de Milei. Boludo, conocí a Diego Maradona. Sí, exactamente. La soberbia nos resulta chocante, ¿no? Pero entonces, la otra es no querernos a nosotros mismos, no, equilibrio. Hay que querernos, pero no demasiado. Hay que creernos, pero tampoco demasiado. Ni somos los más guapos ni los más inteligentes del mundo. Punto. Te voy a repetir la regla aristotélica, términos medios. Equilibrio. Al fin, todos nos vamos a morir. ¿O no? Sí. ¿Y entonces cuál es la diferencia con el egocentrismo? El egocentrismo tiene que ver con el egoísmo, ¿no? El centro del ego. El egocentrismo, el centro del ego. Entonces, el egoísmo implica el no, digamos, tener la virtud del compartir. Entonces, el egoísta solo ve para sí mismo, pero no se enamora necesariamente el egoísta de sí mismo. El narcisista se ve en el espejo y se besa a sí mismo.
porque se enamora de sí. Por eso yo decía que inicié la figura de los selfies. Quien se toma demasiadas selfies es que está enamorado de sí mismo. Y nadie se puede enamorar de sí mismo. Tú te enamoras de otras personas, no de ti mismo. ¿No? Sí, como que la diferencia sería que el narcisista es yo soy todo y el egocentrista es todo es para mí. Sí, la distinción es correcta. Yo soy todo, todo para mí. Sí. Lo dices muy bien. Bueno, aquí nace el amor propio, que es el amor del yo, el amor a mí mismo. Por lo tanto, con la civilización ya nace la sociabilidad, nace la moralidad y nace la racionalidad. Ya no se vive en el eterno presente, sino ya se valora el pasado y se proyecta el futuro. Es decir, es otro momento. Y hay dos elementos que vale la pena distinguir, porque son motores de la civilización. O sea, ¿qué fue lo que provocó el nacimiento de la civilización? Primero, la división del trabajo. Que la primera división del trabajo es división sexual del trabajo. ¿Cuál es la división sexual del trabajo? Por la distinción que se da entre la madre, la mujer, que es quien da a luz, que se convierte en cuidadora y protectora, y el hombre, que se convierte en el proveedor. La mujer se queda en la casa al cuidado y protección de los hijos. El hombre sale de la casa y se dedica a otras actividades que no son parte de la economía familiar y se convierte en el proveedor. Esta división sexual del trabajo genera no independencia, sino relaciones de dependencia. ¿Dependencia de quién hacia quién? De la mujer hacia el hombre. Hacia el hombre. Por eso nunca dependa de un cabrón. Porque el que paga, manda. Regla de oro. ¿No, compañeras? Interesante. Relaciones de dependencia de la mujer hacia el hombre. ¿No? Que son división sexual del trabajo. La mujer se queda en la casa, el hombre sale frente de casa, la mujer es la cuidadora, el hombre es el proveedor. Bueno, eso establece que relaciones de dependencia de la mujer hacia. Ahora, ¿cuál es el suceso fundamental que lleva a la civilización? La propiedad. La propiedad privada. Bueno, que también eso se convierte en otro problema, ¿no? ¿Cuál? Cuando se hacen las divisiones de poder, ¿no? Ah, claro. Porque ahora dice, bueno, ahora no dependo de ti, pero tampoco te necesito. Y no es que se necesiten, sino que también se convierte en una sociedad de ya no somos equipo, ¿no? Ya es más bien tú lo tuyo, yo lo mío y que ya. Bueno, puede llegar a momentos de egoísmo. Exacto, eso es güey. Pero para mí el que exista, digamos, la tercera ley de Newton dice a toda la acción corresponde una reacción de igual magnitud y de sentido contrario. Pues hoy lo estamos viviendo con el movimiento de las feministas, ¿no? Sí. Yo fui a la última marcha y no me dejaron entrar a los noticieros. Y estaban encabronadas las mujeres. Sospecho que hay razones fundamentales para que las mujeres estén encabronadas. Y yo no. Fíjese, yo por ejemplo difiero porque no porque lo voy a poner contrario, no porque en determinado momento las mujeres estuvieran en contra del machismo, ahora voy a odiar a los hombres o no voy a dejar entrar a las mujeres. Pero nomás, tú y yo salimos a la calle y no nos están agarrando las nalgas. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bueno, y no salen las mujeres a las nalgas y las chicas, las mujeres a las nalgas, no salen las mujeres a las calles y les miran las nalgas o se las tocan. Pero no todos. A ver, compañera, ¿has sido acosada en la calle? Sí, es un gran Compañera, ¿has sido acosada en la calle? Sí. Compañera, ¿has sido acosada en la calle? ¿Has sido acosada en la calle? Compañera, ¿has sido acosada en la calle? ¿Has sido acosada en la calle? Yo sí, una vez me tocó. Yo no. No me acuerdo ya. ¿No? Sí, ya sí me tocó, sí.
Es muy distinto nacer hombre a nacer mujer. Sí, lo entiendo perfectamente, o sea, digo, Sí, no me quejo, ¿no? A ver, te lo voy a poner así. Las mujeres nacen perdiendo el juego de la vida 1-0. Los hombres no nacemos, los hombres nacemos ganando el juego de la vida 1-0. Ya después nos podemos equilibrar. No es lo mismo nacer mujer que nacer hombre. Sí. Y yo ahí trato de ser empático con las mujeres y con mi madre, porque además yo soy fruto de un hombre, de mi madre. Aquí o sea, yo creo que ahí lo que tendrías que ver es que no vas a encontrar una mujer que no haya sido acosada al menos una vez en su vida. Sin embargo, sí te puedes encontrar hombres que nunca han sido acosados en su vida. No, y yo estoy a favor de la igualdad. De hecho, yo tengo una hija, o sea, tengo una hija y un hijo, entonces cambió mi percepción de ver el mundo a raíz de ellos. Claro, o sea, desde luego que busco esa parte de equilibrio donde no esté cargada hacia el hombre ni hacia la mujer. Tú y yo estaremos de acuerdo que hay algunas reacciones de las mujeres que están en el extremo, sí. Yo diría sí, ¿no? O sea, yo voy a una marcha de mujeres y me gritan de cosas. Yo trato de aguantar vara, porque sé que están enojadas. Pero es una reacción. Esa reacción, es decir, vivimos una situación de desequilibrio. Las mujeres están enojadas y están reaccionando, puteando a lo que se encuentren, rompen cosas, manchan edificios, le gritan a los hombres. Bueno, es una reacción. Yo pienso que a lo mejor esos son grupos que no tienen que ver con los Yo creo que hay problemas. parte. Mira, tú ves esta facultad, sal cómo está toda pintapaneada. Sí, y cosa que estoy en desacuerdo completamente. Todo. Fíjese que... O sea, tampoco me voy a poner en un plan de que no pueden hacer eso. Bueno, pues es parte un poco de la generación. Y no podríamos pensar que también eso lo hacen grupos que igual y no son internos y que a lo mejor, y que muchas veces pueden ser también alumnos que son influenciados. Es probable que sean grupos, pero yo creo que detrás de eso también hay mujeres que genuinamente están manifestando su enojo. O sea, de que puede haber infiltrados, sí, pero de que hay una nueva, que estamos viviendo una cuarta generación del feminismo, también. Sí, y además que, o sea, yo entiendo que, por ejemplo, yo siento que no todos los hombres son iguales, pero eso no significa que si yo te conozco yo no me voy a cuidar, que tú no me digas nada. Puede que tú no seas así, pero yo me tengo que proteger y yo me tengo que cuidar, tengo que salvaguardar mi integridad. Ya por naturaleza. Ya por naturaleza, exactamente. Eso es con un instinto con el que naciste, tienes que cuidar del otro. No, sí, de hecho yo mismo le digo a mi hija, ten cuidado con esto, con otro, o sea, fíjate que no todos son, o sea, obviamente sí, o sea, más bien aquí el punto es encontrar como esa parte de equilibrio. Hay que buscar un equilibrio, sí, en eso sentido. Porque también creo que estos movimientos se están volviendo radicales y extremos. El péndulo estaba acá, las mujeres quieren equilibrar y algunas están pasando el péndulo acá. Llegaremos a algún momento dado donde no sea necesario. Ojalá. Y justamente ya hay como que esa separación, ¿no? Entre que, pues no, es que la mujer, el hombre, o sea, ya hay como que esa lucha entre que, pues de uno a otro, porque uno ha rebasado. ¿No? Justo es lo que creo, que es a lo que estamos llegando, ¿no? A la parte donde nos están como contraponiendo. Yo me acuerdo que en algún momento nos decían, ¿quiénes son los mejores? ¿Los hombres o las mujeres? ¡Los hombres! Pero era como una especie de juego, ¿no? Y no pasaba nada. Y ahora creo que se lo toman muy en serio. Los hombres, no, ni digas eso, porque eso ya es misógino, machista. Pero a ver, cuando yo era niño, naturalizamos. Yo cuando era niño, y estarás, te vas a recordar, y termino este tema porque quiero avanzar en esto, no porque siempre, no deje de ser importante. Cuando era niño, corríamos los niños y decíamos, el último es viejo. Naturalizamos eso, es decir, el último que llegara era mujer, es decir, degradábamos a las mujeres. Es una forma interiorizada, naturalizada del machismo. Sí. O sea, nadie queríamos ser viejas, todos queríamos ser machines. Es una forma cultural con el cual crecimos. Pero también ahora los machines quieren ser viejas. Está bien, pues si alguien quiere ser como la güey, me parece muy bien. Que cada quien sea lo que sea. Pero que dejes de Pero además estamos en la transición, o sea, no quiere decir que ya hayamos llegado al resultado que queremos. Estamos en medio del cambio. O sea, para que se vea el resultado son otros 20 o 30 años. Estoy de acuerdo contigo. Ahora, cerramos para poder avanzar. Okay. No porque no deje de ser interesante. El descubrimiento de la propiedad privada tiene un lugar muy importante en la civilización, porque dice Rousseau, el primer hombre que cercó un terreno
y hubo hombres que le creyeron, es el verdadero fundador de la sociedad civil. Porque cuando tú cercas un terreno dices, esto es lo mío, y lo que está afuera no es tuyo, o los que están afuera no les corresponde lo que está dentro. Y entonces se establece una distinción entre propietarios, primero propietarios de la tierra y no propietarios. A eso me refería con lo de la luna. Así es. Propietarios y no propietarios. Aquí tenemos una división sexual del trabajo entre hombre y mujer, ¿no? Aquí tenemos una distinción entre propietarios y no propietarios. Esto aniquila las premisas del lenguaje salvaje. ¿Por qué? Porque aquí eran independientes, porque eran autosuficientes. No, aquí hay relaciones de dependencia. ¿Por qué? Porque la mujer y el no propietario no es autosuficiente. Y entonces se establecen relaciones de dominación. Relaciones de dominación que se traducen en relaciones de dependencia. ¿De quién a quién? El propietario domina sobre el no propietario, el hombre proveedor domina sobre la mujer cuidadora. Esa es la civilización. ¿Qué salida ofrece Rousseau? Pues la salida que ofrece Rousseau a esa situación es el contrato social. Contrato social. Y el contrato social de Rousseau es un contrato muy singular, porque no es el contrato social de Hobbes, ni es el contrato social de Locke. En Hobbes, todos los hombres renuncian a todos sus derechos naturales excepto uno, que es el derecho a la vida. Y lo que nace con él es un Estado socialista. En Locke es un contrato liberal. Todos los hombres conservan todos sus derechos naturales excepto uno, el de ser jueces de su propia causa. De suerte que los derechos que los hombres conservan en el momento del pacto funcionan a manera de diques frente al poder. Es el Estado limitado. En Rousseau hay el contrato primero es un acuerdo voluntario, racional, un acuerdo voluntario racional llevado a cabo por todos los hombres para salir de la sociedad civil corrupta y fundar la república. Esa es la premisa. Ahora, ¿qué supone el contrato social de Rousseau? Alienación total del poder a favor de la colectividad. Vamos a decirlo de otra manera. En Rousseau, todos los hombres renuncian a todos sus derechos naturales que existían en el estado de naturaleza, pero no los depositan en una tercera persona, como era en Hobbes o como era en Locke, sino lo depositan en la colectividad. El argumento es el siguiente: si yo cedo todo a todos, sigo siendo tan libre como lo era antes. ¿Cuándo el hombre fue libre? En el estado de naturaleza. Dice Rousseau. ¿Me puede decir qué dice abajo de alienación? ¿De qué? Abajo de alienación total del poder a favor de la colectividad. Perdón, ya mi letra está re fea. No, es que no se alcanza a ver con el color rojo. Se trataría de encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con toda la fuerza común la persona y bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo. Dice el contrato de Rousseau: cada uno pone en común su persona y su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Cada uno pone su persona y su poder, sus derechos, cuando hablamos de poderes, hablamos de derechos naturales, bajo la suprema dirección de la voluntad general. ¿Quién encarna esa voluntad general? Pues Rousseau establece el principio de la soberanía popular. Principio de soberanía popular.
Renunciamos a nuestro poder y lo depositamos en eso que llamaremos la colectividad. ¿Quién encarna esa colectividad? La totalidad. ¿Qué es el principio de las repúblicas? Las repúblicas descansan en el supuesto de la soberanía popular. ¿En quién descansa el poder último? En el pueblo. ¿En el qué? En el pueblo. Ah. Principio de soberanía popular. Entonces, alienación total del poder no en una persona, sino en la totalidad. A esa totalidad la llamaremos el pueblo. Si yo cedo todo a todos, es como si no cediera nada a nadie. Fíjense, si yo doy todo a todos, significa como no ceder nada a nadie. El todo es igual que la nada. ¿Sí? O sea, el todo es igual que la nada. Son dos categorías sinónimas. ¿Sí? Si yo cedo, si yo doy todo a todos, es porque no le estoy dando nada a nadie en particular. ¿Entiende la operación lógica? Todo a todos, nada a nadie. Si yo le doy todo a la colectividad es porque no le estoy dando nada a Luis, sino a la colectividad. Entonces lo que tenemos es un principio de soberanía popular. ¿Y en quién descansa la soberanía popular? En el pueblo. ¿Y cómo ejerce la soberanía popular el pueblo? Mediante leyes. Las leyes que elabora el pueblo, Rousseau las denomina la voluntad general. Y es un concepto que desarrolla Rousseau, el concepto de voluntad general. El poder lo ejerce el pueblo a través de leyes que significan o representan la voluntad general. Rousseau es defensor de una noción que es la voluntad general. De aquí podemos, el contrato es la vía para salir de la sociedad civil corrupta e ingresar. ¿Puedo borrar aquí, jóvenes? Sí. O sea, esquemáticamente, tuvimos un estado de naturaleza, primer momento. Se degeneró con la civilización, segundo momento, sociedad civil corrupta. ¿Cómo salimos de la sociedad civil corrupta? Pues salimos a través de un contrato social, que significa ceder todo el poder a la colectividad, es decir, al principio de soberanía popular. ¿Qué es lo que nace? El cuarto momento que llamaremos república, basado en el principio de es el poder soberano. ¿Y en quién descansa el poder soberano en la república? Por el pueblo, en la colectividad. ¿Y cómo es el pueblo de Rousseau? Pues Rousseau dice que la soberanía popular es infalible. Vox populi, vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y cuando dicen, es que el pueblo no se equivoca, es que el pueblo es sabio, pues eso está en usted. Sí, porque dice que expresa sus necesidades en generalidad, ¿no? Que por eso no puede estar equivocado. Que no se equivoca. Primero, para mí la noción de pueblo es problemática, porque yo hablaría de una fuerza constituida por una pluralidad, no asumiría esa noción. La soberanía popular es irresistible. Nadie puede desobedecer al pueblo. Tercer principio, la soberanía popular es indivisible. Rousseau está en contra de la noción moderna de división de poderes. O sea, lástima, no tendremos oportunidad de trabajar a Montesquieu, pero el Estado, digamos, la democracia moderna, uno de los
principios de herencia liberal es el principio de división y control del poder. ¿Sí? El poder, cuando el poder se concentra en una persona y está sometida a su arbitrio, entonces tenemos un poder arbitrario. Lo que hay que hacer es dividir al poder. Dividir al poder para evitar la concentración del poder en un solo cuerpo, que cuando el poder se ejerce con un solo cuerpo es un poder arbitrario. La soberanía popular es indivisible, por lo tanto Rousseau está en contra del principio de división de poderes. En el fondo lo que está defendiendo Rousseau es un modelo de democracia directa. Lo señalé desde un principio, que Rousseau era crítico de la noción moderna de democracia representativa y apela a un modelo de democracia sustentado en el principio de soberanía popular. ¿Cómo ejerce el poder la soberanía popular? Emitiendo leyes que son expresión de la voluntad general, diríamos. Pero aquí tenemos, digamos, en su conjunto la teoría rousseauiana. Parte de una, digamos, resumiendo, una representación positiva del estado de naturaleza, dominado por el buen salvaje, autosuficiente, independiente, no hay moralidad, no hay racionalidad, no hay sociabilidad. ¿Dónde se echa a perder el ser humano? Con la civilización. Nace ya no el amor de sí, sino el amor propio. El hombre se convierte en un ser humano egoísta. ¿Fruto de qué? De la división social del trabajo, que es ante todo división sexual, y del descubrimiento o invención de la propiedad, que establece relaciones de dependencia entre los no propietarios y los propietarios, y además entre las mujeres y los hombres. ¿Qué salida ofrece Rousseau a la sociedad civil corrupta? Un contrato social sustentado en el principio de ceder todo el poder a la colectividad, principio de soberanía popular. Cuando hablamos del principio de soberanía popular, estamos hablando de un poder soberano que denominamos república. En el caso de Rousseau, una república democrática. La república democrática sustentada en el principio de soberanía popular, según Rousseau, es infalible, porque la voz del pueblo y la voz de Dios es irresistible, porque la última palabra la tiene el pueblo, y es indivisible, porque no se puede ejercer una distinción entre titularidad y ejercicio de la soberanía popular. Esa es la síntesis. ¿De acuerdo? Ahora, cerrando. Yo he dicho solamente algunas cosas, porque lo importante no soy yo ni en la clase, lo importante es este. ¿Sí? Lo importante es este libro. Bueno, ¿qué es lo importante de este curso? Lo importante de este curso no fueron las clases. Lo importante de este curso fueron los clásicos. ¿Y cuáles fueron los clásicos que trabajamos en este curso? Pues trabajamos a Platón, Sócrates, trabajamos a Aristóteles, trabajamos a Maquiavelo, a Hobbes, a Locke y a Rousseau. Ya no me dará tiempo, así sucede, para trabajar a Montesquieu y trabajar a Kant. A veces eso sucede en la vida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sigue? Su trabajo final. 2 comentarios para su trabajo final. Me lo envían, su trabajo final, jueves 18 de enero, 20:23, hasta las 23:59 horas, porque yo voy a hacer 2 cosas. Primero, pasarlo por estos sistemas de plagios, el Turnitin, para que no sea un trabajo plagio. Todos ustedes son hombres y mujeres libres, autosuficientes para hacer un trabajo propio. Me lo mandan a mi correo el jueves 18 de enero. ¿Cuándo nos vamos a volver a encontrar? El sábado 20 de enero. El sábado 20 de enero tendremos examen oral. ¿Sobre qué será el examen oral? A cada uno le voy a preguntar sobre su trabajo final, para que yo tenga elementos de que efectivamente ustedes lo hicieron y de que podamos tener un bonito diálogo sobre su trabajo final. ¿De acuerdo? Me lo mandan por correo y este día nos encontramos acá. Que tengan felices fiestas de diciembre, jóvenes. Gracias. Gracias.